Seguro que te ha pasado que jugando algún mapa de Lineable Meta, este no se adaptaba exactamente a lo que tú ibas buscando. Bien porque a lo mejor tenía menos metas de los que esperaba, o bien porque tenía mucho más metas de los que necesitabas, o a lo mejor jugabas un mapa que tenía algunos metas, jugabas otro mapa que tenía otros metas, pero te hubiera gustado que esos estuvieran juntos. Bien, pues este vídeo te va a dar la solución porque te voy a enseñar a crear tus propios mapas a partir de otros mapas ya creados, pero también te voy a enseñar a crear tus propios mapas desde cero para que estén 100% personalizados a tus necesidades. En primer lugar, sí o sí lo que vas a necesitar primero es crear un mapa en GeoGuessr, como viniéndote a tu perfil, a centro de creadores, y una vez aquí le damos a este botón verde que pone nuevo mapa. Aquí vamos a ingresar el nombre del mapa, vamos a marcar la primera opción de ubicaciones escogidas individualmente y le vamos a dar a crear mapa. Y a este mapa le vamos a llamar ALM por sus siglas Alarneable Meta, prueba 1. Y le damos a crear mapa. Una vez tengamos el mapa ya creado, nos vamos a ir a la URL y el número que sale al final lo vamos a copiar. Ese número nos va a servir para crear luego nuestro mapa. Una vez tengamos nuestro mapa ya creado, nos vamos a Lineable Meta. Y aquí, en los botoncitos de la derecha, nos sale un muñequito al que le vamos a cliquear y aquí vamos a ver la lista de nuestros mapas. Vamos a agregar un mapa a Adherir Personal Map. Vamos a ponerle el mismo nombre que teníamos para referencia, ALM prueba 1, y aquí debajo vamos a pegar el código que habíamos copiado de la URL de GeoGuessr, de nuestro mapa. Le damos a Save, ya tenemos nuestro mapa creado, nos venimos a él, ALM prueba 1, y aquí en Settings ya vemos que tenemos la referencia de nuestro mapa, que es este código de aquí. Ahora, claro, no tenemos metas. En la pestaña metas no nos sale ningún meta. Para ello, nos vamos a ir a Maps y vamos a elegir un mapa que queramos editar, por decirlo de alguna manera. Vamos a coger metas que nos gustaría coger de algún mapa que ya conocemos, pero no es suficiente, como decía al principio del vídeo, y los vamos a poner en nuestro mapa. Por supuesto, tendremos que elegir los mapas que tengan el iconito de Shared, que significa que comparten esos metas, puesto que hay otros mapas que no comparten sus metas y por lo tanto no podremos copiar los metas de esos mapas para añadirlos al nuestro. Así que nos venimos a cualquiera, vamos a hacer alguno random, por ejemplo, a ver el primero que de todos, Alineable Meta World Basics, vamos a ir al Meta List y aquí en la lista de metas vamos a seleccionar los que nosotros querramos. Por ejemplo, imagínate que vamos a hacer uno sobre volardos. Entonces, en vez de estudiar, por ejemplo, este meta de aquí, que son los tanques de agua, que no nos interesa en este vídeo, solamente queremos volardos, vamos a venir al filtro y vamos a escribir la palabra volard. Y ahora sí nos van a salir todos los que tengan que ver con volardos. Esto, por supuesto, es un ejemplo y según el mapa que tú quieras crear, pues tendrás que buscar los metas que te vayan gustando. Puedes coger tantos como quieras de todos los mapas. Los voy a seleccionar todos y una vez seleccionados, le voy a decir adherir a estos 14 metas visibles y vamos a elegir en esta pestaña el mapa que hemos creado. Vamos a buscar el ALM prueba 1, que está justo abajo del todo, y le damos a adherir al mapa. Genial. Una vez eso, vamos otra vez a Maps para coger otro ejemplo de otro mapa. Y yo qué sé, vamos a venirnos pues a este mismo de aquí. Si total, esto es un invento. Y ahora, de los 200 que hay aquí en este mapa, digamos que solo queremos los de algún país en particular. Australia, venga, me lo estoy inventando. Esto no tiene ningún sentido estudiar estos mapas en conjunto, pero... Y aquí tenemos dos de Australia. Seleccionamos los dos, le damos a adherir, buscamos nuestro mapa de ALM prueba 1, a adherir, y bueno, una vez hecho esto, nos venimos otra vez a nuestra pestañita de la personita, nos vamos al mapa que habíamos creado, prueba 1, y vemos que ahora sí tenemos todos los metas añadidos, tanto los dos de Australia que habíamos puesto, como todos los de volardos de todos los demás países del primer mapa que habíamos elegido. Ahora, para poder utilizarlos en GeoGuessr, si nos vamos al mapa vemos que todavía no están, aquí no aparece nada. Pero vamos a seleccionarlos todos y le vamos a dar a Upload to GeoGuessr, aquí en el botón de la derecha. Veremos que nos va a cargar nuestro mapa. Le vamos a dar al botón de Lineable Meta Upload, el amarillo. Y él automáticamente nos va a cargar todas las ubicaciones con esos metas que habíamos. Muy bien, ahora le podemos dar a publicar. Y si le damos al mapa,
Ya tenemos el ALM prueba 1 hecho por Nevexito con la lista de metas y le damos a jugar. Pues perfecto. Oye, parece que aquí hay un volardo. Este volardo es naranja, pues será Lituania. Vamos a comprobarlo. Efectivamente es Lituania. No me ha saltado el Learnable Meta. Si esto pasa a actualizar la página con un F5. Me ha saltado a la siguiente localización en vez de mostrarme el meta. Esto podría ser Hungría. Ese volardo, vamos a ver, es rojo, pero es que igual no lo estoy viendo bien. Y es un volardo redondo naranja. A lo mejor la estoy troleando. Hay que tardar un poquito en cargar. Vamos a darle Hungría a ver si era o no era. Y efectivamente no era, era naranja. Lo estaba viendo yo mal el volardo. Que era el mismo de antes. Y ahora sí nos salta el script con esto. O sea, ya hemos personalizado un mapa para poder jugarlo a nuestro gusto. Ahora, si lo que quieres es crear tu propio mapa desde cero porque has aprendido algunos metas que no encuentras en ninguna parte o quieres personalizarlo hasta el último detalle a tu gusto al 100%, te voy a enseñar a crear tus mapas desde cero, incluso desde las ubicaciones hasta la descripción de los metas y todo lo que tiene incluido. Lo primero que vas a tener que utilizar es el mapmaking.app, que es una aplicación web, no necesitas instalarla. Solamente registrarte para tener tu cuenta y poder guardar tus mapas. Vamos a crear un nuevo mapa. A este le vamos a llamar ALM-prueba 2. Le vamos a dar a crear. Y como veis, se nos plantea aquí un mapa mundi con todas las carreteras, con la cobertura de Google Maps, totalmente en blanco. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, cualquier tontería en Estados Unidos. Vamos a poner cualquier ubicación en el oeste. Marcamos en cualquier carretera. A ver, no voy a hacer mucho zoom para ir un poco más rápido. Y a este le vamos a esta ubicación de aquí, que es una ubicación totalmente random del oeste, vamos a agregarle una etiqueta. Esto es muy importante. Vamos a crearle la etiqueta, por ejemplo, USA-oeste. Prueba. Perdón, vamos a hacerlo sin espacios. Esto es importante. Mantenemos la etiqueta sin espacios. Le damos aquí al más y luego a guardar. Bien, pues ya tenemos nuestra etiqueta de la ubicación del oeste totalmente marcada. Ahora vamos a hacer una del norte. Pues ahí está totalmente random, con nieve. Le vamos a llamar norte. Perdón. USA. Porque tiene que empezar la siguiente así, ¿vale? USA, norte, prueba. Y le damos a guardar. Ya tenemos el este. Y el norte, vamos a hacer eso rápidamente. Otra al este. Y por último, el centro. El centro porque necesito mínimo 5 ubicaciones para crear un mapa. Así que esta prueba va a tener este mínimo de 5. Como veréis, todas tienen un mismo principio. Uy, aquí no lo he puesto en mayúscula, que luego me puede fallar la compatibilidad. Ahora veréis por qué. Ahora, pensé que no se me había puesto. Ahora sí, todo en mayúscula, el USA, centro, guión prueba, sin espacios, todo perfecto. Ahora, muy importante que nuestras ubicaciones no tengan la cobertura de default. Entonces vamos a abrir cada pestaña, le vamos a dar a marzo, normal sin el default, aquí lo mismo, seleccionamos la cobertura sin el default, lo mismo, y todo exactamente lo mismo, quitando todas las coberturas que no tengan el default. Muy importante que en el Map Settings, aquí en esta pestaña, tengamos el Use Pano ID Location by Default. Perfecto. Y aquí, pues, una vez que esta selección, ya las próximas localizaciones que pongamos, que a mí se me había olvidado, ya no van a tener este default. Bien, esta la vamos a eliminar, que es una prueba. Y ahora sí, tenemos nuestras 5 localizaciones perfectamente acomodadas. Le vamos a dar a guardar y ahora estamos preparados para exportar. Así que nos vamos al botón de exportar que tenemos ahí debajo. Es muy importante tener estas pestañas, tal y como las tengo yo, las 5 localizaciones, Save Map, Bypass, tal y como está. Y aquí donde pone JSON lo vamos a descargar. Download. Guardamos el archivo donde nosotros creamos conveniente, el ALM prueba 2. Guardar. Y ya tenemos nuestro JSON con las localizaciones donde vamos a implementar el Learnable Meta. Esto lo cerramos. Y ahora sí nos vamos a venir a la pestaña de centro de creadores de GeoGuessr. Y le vamos a dar a nuevo mapa. USA ALM prueba 2. Y le vamos a dar a crear mapa con las ubicaciones escogidas individualmente, esta pestaña de aquí. Igual que antes, vamos a copiar el código de la URL
Y una vez hecho esto, nos podemos venir ya a Learneable Meta. En vez de venirnos a donde está nuestro muñequito, vamos a venir a estas herramientas, al botón, al icono de las herramientas. Y aquí vamos a crear un nuevo grupo. Y a este grupo le vamos a llamar, pues igual que hemos hecho antes, usa-alm-prueba 2. Lo creamos y aquí vemos que tenemos varias pestañas. La primera que vamos a utilizar será la pestaña Maps. Vamos a agregar un mapa, le vamos a poner el mismo nombre que tiene el nuestro, usa-alm prueba 2, y aquí vamos a copiar el código que hemos copiado, el código final de la URL de GeoGuessr de nuestro mapa. Aquí podemos agregar una descripción de qué se trata, si lo has creado tú o quien lo haya creado, algún pie de página fijo que quieras poner, y el autor, en este caso Nevexito. Podemos, si queremos compartir los metas, que en nuestro mapa se compartan los metas, le damos a compartir. Podemos seleccionar el nivel, filtros, que esto es un poquito más avanzado, lo explicaré más adelante o en otro vídeo, pero por el momento no te hace falta para nada. Podemos elegir la región de nuestro mapa, en nuestro caso es Norteamérica. Podemos elegir el mundo o qué continente es. Y elegir la dificultad, si es para principiantes, intermedio o avanzado. Este es principiante porque solamente hay que detectar el este, oeste, norte o sur o centro de Estados Unidos. Vamos a guardar el mapa. Y ahora ya tenemos nuestro mapa, pero claro, tiene 0 localizaciones. Bien, pues para eso nos vamos a venir a metas. Y aquí le vamos a dar a Upload Locations. Una vez elegido esto, aquí no tenemos que tocar nada, puesto que lo que queremos es agregar o actualizar las localizaciones existentes. No tenemos ninguna, así que da igual. Y en este botón de aquí, en seleccionar el JSON file, el archivo, le damos clic y se nos abrirá la pestaña para elegir nuestro archivo. Cargamos el archivo JSON que habíamos descargado de MapMaking y automáticamente ya se nos han puesto las 4 localizaciones. Bien, ya está casi todo hecho. Ahora vamos a ir abriendo cada una de ellas. Tenemos la pestaña de información y de imágenes. Primero, en la de información, el nombre va a ser el tag. Este tag coincide exactamente con el de MapMaking, puesto que lo hemos importado desde allí, coincide exactamente. Aquí no podemos llamarle exactamente igual porque nos daría error, así que simplemente le vamos a poner usa sin guiones centro prueba, o el nombre que vosotros querráis para vuestro meta. El tema es que no coincida exactamente con este texto para que no dé error. Aquí ponéis la nota, la descripción, pues vamos a decir, este es el centro de Estados Unidos. Sé que es una tontería, pero quiero que quede bien claro el ejemplo, porque aquí estamos describiendo qué teníamos que ver en esa ronda para adivinar la región o el meta en cuestión. Ahora, aquí nos viene una pestañita. Si, por ejemplo, estamos haciendo un mapa basados en la guía de Plunkett, aquí nos facilitan directamente un botón donde podemos agregar que hemos utilizado información de Plunkett. Como no es nuestro caso, no lo voy a seleccionar. En pie de página puedes poner algo, lo que tú quieras, pie de página. Y aquí seleccionar el nivel nuevamente. Pero en este caso no nos hace falta. Le vamos a dar a Save antes de hacer nada. Y una vez le demos a Save primero, nos vamos a ir a imágenes. Cuidado, no os vayáis a imágenes y luego volváis a info, porque entonces todo esto que habéis escrito lo vais a perder. Un tip de la experiencia. Así que mejor le das a Save y luego os venís a imágenes. Y aquí podéis cargar la imagen que vosotros querráis. Por ejemplo, pues no sé, para este ejemplo me voy a venir a MapMaking y voy a seleccionar el centro de Estados Unidos. ¿Cómo? Pues le voy a hacer una captura de pantalla. Lo único que tengo que hacer es traerlo aquí, arrastrarlo o seleccionar una foto del ordenador y ya tenemos la imagen del centro de Estados Unidos. Bien, es una foto un poco chorra, pero nos vale para la cuestión. Aquí le damos a guardar y ya está todo hecho. Ahora tendríamos que hacer lo mismo con cada uno de estos. Ahora para el ejemplo no lo voy a hacer. Estos se van a quedar en vacío, pero sí le voy a dar a sincronizar porque ya hemos terminado de configurar nuestro mapa. Le doy a sincronizar, vemos que se está actualizando y ahora podemos ir a nuestro mapa de Estados Unidos. Le vamos a dar a actualizar para que nos aparezca el botón amarillo, Learneable Meta Uploaded. Y esperando un poquito, pues vemos que ya nos ha cargado nuestras imágenes. Vamos a darle a publicar. Y vamos a abrir el mapa del tirón para probarlo. Por supuesto, recuerda que solamente le hemos puesto el meta, hemos configurado la descripción y la foto del meta a una sola ubicación, por lo que el resto no va a tener, pero para que nos sirva de ejemplo. Vamos a darle a cualquier sitio. Ahí no sale nada. Aquí tampoco, pie de página nos pone, porque obviamente no tenemos nada puesto.
Y efectivamente, pues aquí sale la descripción. Este es el centro de Estados Unidos, como habíamos descrito nosotros, la foto random que habíamos puesto y ya tendríamos hecho un mapa desde cero. Y hasta aquí la explicación de cómo crear tus propios mapas desde cero. Pero espera, porque en el próximo vídeo te voy a enseñar a crear con automatizaciones de inteligencia artificial de una forma súper sencilla, que son aplicaciones que he creado yo mismo que voy a compartir de regalo contigo, para que puedas crear tus propios mapas súper complejos, súper profesionales y con el mínimo esfuerzo posible. Ya verás, créeme que es brutal la idea. Si no me crees, te veo en el próximo vídeo y me lo cuentas. Hasta la próxima ronda.